Así es, señor obispo, estamos acá con una persona más que, gracias a Dios, decidió regresar, decidió volver. ¿Su nombre es? Martín Pires. Martín, ¿cómo era su pasado antes de usted conocer el trabajo de la Universal? Bien, buenas tardes, doctor. Yo llegué a la Iglesia Universal con muchos problemas de droga, desocupado. Mi madre venía de una separación de mi padre después de 25 años de casado y así fue como yo llegué. ¿Qué drogas usted consumía? ¿A qué punto? ¿En qué estado? ¿Qué problema le trajo esa vida? Yo consumía cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína, hasta la pasta base en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Yo estuve en las drogas como 7 o 8 años tal vez, desde los 18 más o menos hasta los 27 por ahí seguro. Usted estuvo dentro de ese círculo. Sí. ¿Cómo era su día a día? Y era una lucha constante, ¿no? O sea, yo no quería drogarme, pero tenía muchas malas amistades, tenía mucha cerca, la accesibilidad a la droga era muy cercana, en fin, estaba ahí, rodeado de eso. Entonces era muy difícil salir, ¿no? Era como que pasaba algo más fuerte. Totalmente, totalmente. Le dominaba. Sí, yo varias veces intenté dejarlo por mi propia cuenta y no podía, recaía y así fue que llegué. ¿Y su mamá era la que venía a la iglesia? Mi madre sí llegó a través de una separación con mi padre, ella entró en un foco depresivo, en fin. Así fue que ella empezó a luchar por ella y por cada uno de mis hermanos, ¿no? Y uno de los resultados fue que yo llegué a la iglesia. Yo empecé a llegar, ¿no? Ahí ella le invitó y usted llegó a la iglesia. Exactamente. Ahí llegué, empecé la cadena de liberación de los viernes, domingos, y así fui incrementando en la fe, me fui dando cuenta que lo mío era espiritual, no era ni psicológico, ni mental, ni físico, era espiritual y empecé a luchar por la liberación. Así fue que me liberé, empecé a entregarme cada vez más en las manos de Dios, ¿no? Empecé a obedecer, a ser un joven muy activo en la fuerza joven, en la iglesia, ayudando, en fin, cada día más firme, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted estuvo firme, así, haciendo las Y yo cadenas, viniendo de la iglesia? Y más o menos 1 año y medio estuve firme. 1 año y medio. Sí. Ahí usted dejó los vicios. Ahí yo me liberé de los vicios, me libré de la mala junta, empecé a trabajar y las cosas se fueron, empezaron a dar, ¿no? Así fue. Consiguió trabajo. Conseguí trabajo. Cambió de vida. Cambié, sin duda. ¿Y ahí qué pasó? Ahí pasó que una palabra de un pastor, él me dijo que yo entregara todo y me viniera para el altar y yo la tomé mal. Ahí yo pensé que él me decía una cosa que no era. O sea, él quería que yo entregara mi vida realmente en el altar. Y yo decía, pero yo no puedo hacer eso. Porque yo tengo que trabajar, yo tengo que ayudar a mis hermanos. En fin, yo no tuve oídos espirituales para lo que él me hablaba. Y lo tomé mal. Eso me llevó a que yo dijera, no, el pastor está loco, ¿cómo yo voy a hacer eso? Y me terminé apartando. ¿Qué empezó a suceder en su vida? Perdí trabajo, volví a la droga, volví al cigarro, volví a la noche, al alcohol, en fin, todo fue peor, ¿no? Ahí fue peor mismo. Llegué a consumir, me acuerdo, merca cocinada, que se cocina la merca y se fuma tipo pasta base. Eso fue lo peor, el fondo del pozo mismo. Así fue. Cuando usted se apartó, ¿por qué usted dejó de venir solo por el hecho de que el pastor le había dicho aquello, que usted entregara su vida en el altar? Pero ¿cómo fue usted? ¿Dejó de la noche a la mañana? ¿O cómo fue usted enfriándose espiritualmente? En fin, yo empecé a hacer más y no ser. Yo empecé a hacer mucho, pero en realidad yo no cuidaba mi espiritualidad con Dios, ¿no? Yo había dejado de orar, había dejado de ayunar, de leer, de meditar en la palabra, ¿no? De santificarme yo lo había dejado. Y en fin, me fue enfriando por dentro, ¿no? Me fue enfriando, al punto de que después tuve malos ojos, hacia la obra, todo se empezó a derrumbar, ¿no? Que usted empezó a pensar mal de la iglesia, Claro. Pensar mal de los pastores, ¿cómo fue? Claro, sí, exactamente, sí, yo recuerdo que yo controlaba el momento de la ofrenda,
de los sobres de diezmo, todo malos ojos empezó a nacer en mí, ¿no? Y un día dije, no, yo no voy más. Y así fue que me aparté. Cuando se apartó fue que usted entró nuevamente en el mundo del vicio. Exactamente, en el verdadero infierno. Ahí empezaron el alcohol, como le digo, las drogas, la noche, vincularme con mujeres de la noche, la desocupación, el desempleo, estar en lugares con gente muy delincuente, o sea, con delincuentes de verdad. En fin, así fue que todo se fue destruyendo, ¿no? Y en esos peores momentos, ¿usted no se acordaba de cuando usted estaba en la presencia de Dios en la iglesia? Sí, me acuerdo, sí. O sea, yo me drogaba y me venía un cargo de conciencia fuertísimo. Yo lloraba después de drogado porque yo sabía que Dios no quería eso para mí. Yo sabía que yo había estado bien con Dios. Entonces me entraba una angustia, una amargura. Yo me dormía llorando, ¿no? Drogado, llorando, pidiendo a Dios misericordia por mí, ¿no? Entonces fue muy difícil. A usted entonces en ese momento que estaba consumiendo la cocaína recocinada, Sí. usted en ese momento en su conciencia le venían los recuerdos de cuando usted estaba en la iglesia. Sin duda, pastor. Yo era un joven muy activo en la Fuerza Joven, colaboraba con gente que estaba en una situación peor que la mía, me sentía bien yo siendo partícipe de la ¿Y obra. por qué usted no volvía? ¿Qué era que pasaba en su cabeza? Pasa que uno no tiene fuerza, ¿no? O sea, uno pasa por enfrente de la iglesia y piensan que le van a decir, ah, vos te apartaste, que le van a decir algo, cosas así que no suceden, pero que uno piensa que sí pueden suceder. ¿Usted pensaba Sí, que le iban a decir algo? sí, que me podrían decir por qué te apartaste, o uno, el orgullo mismo no quiere volver, que digan, ah, otra vez volvió. ¿Y tú pasabas por frente de la iglesia? Sí, yo pasaba, sí. Acompañaba a mi madre a veces. ¿Va a entrar? No quiero entrar. ¿Qué van a decir de mí? Decía yo. Y Por eso. dentro. Sí, claro. Y ahí te ibas. Me iba. ¿Cuánto tiempo apartado de la iglesia estuviste? Estuve casi 2 años. Yo me aparté en diciembre del 2014 y volví en mayo del 2016. Tu vida se tornó un infierno. Un infierno total, sin duda. ¿Cómo fue el regreso? El regreso fue a través de la que hoy es mi esposa. En ese momento era mi pareja, ¿no? Ella logró llegar por una invitación de mi madre y empezaron a luchar las dos nuevamente para que yo llegara. Y así fue que yo llegué. Empecé a acompañarla, yo le dije que era algo que yo ya sabía. Para ella era nueva la experiencia, yo ya sabía que eso era el camino. Entonces yo, viendo que ella estaba firme, decidí afianzarme con ella y pelear junto con ella. Dios me abrió las puertas y gracias a Dios volví. Ahí tú decidiste volver a hacer las cadenas de... Sí, ahí volvemos, uno vuelve de cero, ¿no? Arranqué con las cadenas de viernes, domingos, después ya empecé a incrementar los miércoles, después ya le agregué los lunes y hoy, gracias a Dios, participo de todas las reuniones. ¿Cómo se siente hoy? ¿Después de cuánto tiempo que regresó? 2 años ya. 2 años que Ya volvió. hace 2 años que estoy en la iglesia. ¿Cómo usted está hoy? Hoy, gracias a Dios, soy otra persona. Incluso hasta mejor persona que la que fui anteriormente. Yo, en la primer pasaje mío por la iglesia había sido muy emocional, ¿no? Era todo en base al sentimiento. Hoy, después que tuve un encuentro real con Dios, mi vida ha cambiado por completo, ¿no? Ah, usted recibió el Sin Espíritu duda, Santo. claro que sí. Yo me bauticé en las aguas en septiembre del 2016 y a partir de ahí mi vida cambió, ¿no? Empecé a evolucionar espiritualmente hasta febrero del 2017 que fui bautizado con el Espíritu Santo. Y hoy soy un hombre nuevo, gracias a Dios. Totalmente transformado. Totalmente transformado. Los problemas de desempleo se terminaron, los vicios se terminaron, mi matrimonio, me casé en la iglesia. Ah, se casó ahora. Sí, me casamos en enero del año pasado, del 2017, el 20 de enero. Ya estamos casados, ya estamos sirviendo en la obra también. Hoy usted tiene paz. Ah, sí, sin duda, gracias a Dios, pastor. Hay paz. ¿Valió la pena, Martín, de que usted haya regresado a la iglesia, de que usted haya vuelto a la presencia de Dios? Sin duda, yo creo que esta vez fue mejor que la primera vez porque esta vez con el bautismo en el Espíritu Santo todo cambió, ¿no?
Yo aquella vez dejaba las cosas, me liberaba, pero en realidad no avanzaba espiritualmente. Hoy yo cuido de mi comunión con Dios. Hoy yo ayuno, oro, leo. Entonces eso me fortalece día a día, ¿no? Vida transformada. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Ahí está, señor obispo, ¿no? Una vida más transformada por medio del poder de la fe. Una persona más que regresó, que volvió a los brazos del Señor Jesús. El que estuvo en los vicios, el que estuvo perdido por más de 2 años apartado de la presencia de Dios, casi 2 años apartado de la presencia de Dios, y hoy Él está acá testificando que regresó y hoy tuvo su experiencia con Dios, su encuentro con Dios, tiene el Espíritu Santo, es otra persona. Y es eso lo que esta persona que nos está viendo ahora, ella debe de hacer.